De regreso aquí en el negocio del fútbol, conversando con el ingeniero Alejandro Durán de la compañía Elevate. ¿Cómo aplicamos la tecnología hoy día en el fútbol? Hablemos un poco de las tendencias mundiales. Hay un summit, hay una conferencia anual, Opta, ¿qué me dijiste? OptaPro. OptaPro, que se llama. ¿Qué se trata ahí? ¿Qué se ve? ¿Cuáles son las tendencias y quiénes están invitados a ese tipo de evento? Excelente, Javier. Vieras que, bueno, súper interesante en sí la conferencia para explicarle a nuestros amigos que están viéndonos el día de hoy. Básicamente es una conferencia anual que se da donde todos los expertos y todos los científicos de datos que trabajan en fútbol, esta gente solo trabaja en esto, ¿verdad? Todos los equipos digamos, de la parte de análisis de datos de cada uno de los equipos de fútbol. ¿Es auspiciado por la FIFA? No, es privado. Esto es privado, digamos, privado. es meramente hecho por la empresa OptaPro, pero sí se invita a todos los que están, digamos, en los diferentes actores. clubes. Entonces, digamos, es muy bueno porque ellos lo que hacen ahí es ir a hablar de todas las tendencias, de todo lo que han logrado, digamos, en un año y compartir ciertos mecanismos tecnológicos que han usado y cómo lo han logrado, ¿verdad? Para compartir el hecho de seguir mejorando esto. Los invito, de hecho, a que se metan a las páginas, digamos, en YouTube, por ejemplo, lo pueden ver. OptaPro, se llama OptaPro Forum, es el nombre, y pueden ir viendo el avance, ¿verdad? Es bonito verlo porque de 2017 a lo que ha pasado, ahorita los de 2020 son videos cortos, de unos 20, 25 minutos, y sale un experto hablando de qué es exactamente lo que han hecho y cómo lo han hecho. Por ejemplo, el otro día que estaba viendo uno, era súper interesante. El análisis era, imagínense ustedes que solamente de 2 minutos de un partido y el análisis duraba 1 hora. Wow. 2 minutos nada más, ¿verdad? Wow. Estamos hablando de analizar 25 variables con datos y al final lo que se trataba toda la conferencia en esos 2 minutos donde pusieron, digamos, ejemplos de 2 partidos solamente, era entender qué era más efectivo, si el saque de meta corto o el saque de meta largo. Vean que solamente ese era el tema. Y se empezó a desenvolver una conversación tan interesante en esto que al final era, bueno, ¿cómo afectaba? Bueno, no solamente eso, ¿cómo afectaba en el partido de mujeres y cómo afectaba en el partido de hombres? Porque hay variables distintas, ¿verdad? Hay una variable fuerza, hay una variable de técnica, hay una variable de cómo lo hacen y cuál es el sentido y cómo juegan, cuál es la estrategia. En fin, entonces fue súper interesantísimo porque al final lo que sacan es que efectivamente en un porcentaje casi de un 30% más, el saque corto, bien hecho y con una estrategia planeada, es muchísimo más efectivo que el saque de meta largo, ¿verdad? Entonces imagínense ustedes, ¿qué analizaron? Bueno, analizaron con qué fuerza sale la pelota, hasta dónde llega, cuál es el viento en ese momento del estadio, cuál es el clima, por ejemplo, si está muy frío, está muy caliente, cuál es digamos, en el minuto que se puede realizar la estrategia, cuál es la estrategia del rival también, que tiene mucho que ver. Y también analizaban un punto súper interesante que es cuando hacen el saque de meta largo, ¿qué pasa con la pelota después? Porque yo no puedo decir que el saque de meta largo, solo porque es muy largo, es exitoso, ¿verdad? Es exactamente el éxito del saque de meta largo, es qué pasa cuando la pelota pisa el campo de juego. O sea, ¿la tiene el rival o la tiene usted? ¿Y en qué porcentaje eso se da? Entonces vean que podemos irnos tan minúsculos a entender solamente un plan de un partido súper pequeño con un solo tema, que al final se te hace un análisis increíble, ¿verdad? ¿Qué pasa después con esto? Bueno, que ya efectivamente se sacó que el próximo año la tendencia va a ser a que el pase corto va a ser uno de los más usados en los partidos tanto de mujeres como los de hombres. Entonces, bueno, solamente una pequeña conversación, como te digo, un análisis de un par de minutos de un partido se convirtió en todo un análisis estadístico mediante los datos, ¿verdad? Súper interesante. ¿José? Sí, interesante. Definitivamente el fútbol no escapa los famosos estrategias de juego. Veíamos antes, hace 30, 40 años, partidos de fútbol con muchos goles. De un pronto a otro una tendencia de pocos goles. La dinámica. La dinámica de juego viene cambiando. Antes se marcaba lo que llamaban marca directa o marca, y ahora es marca por zona. En fin, hay un montón de opciones o estrategias, y qué interesante cómo los datos
te pueden ir dando algunas pistas de cómo debe ser la estrategia, ¿verdad? Definitivamente cuando uno escucha todas estas cosas, uno dice, ¿será posible? Pero bueno, sí es posible. Evidentemente, el tema deportivo, el tema de preparación física, el tema de estrategia, de la mano de la tecnología, es una realidad. Ya, inclusive, no nos vayamos muy largo, ya en Costa Rica vemos equipos de primera división que utilizan sistemas de GPS inteligentes. Ya hay en Costa Rica ese tipo de tecnologías. Los preparadores físicos pueden saber cuántas calorías, cómo está el tema del peso de un jugador, porque un jugador está cumpliendo ciertos roles pero no está bajando el peso, que si es un problema físico, es un problema de nutrición o qué es lo que está pasando. Pero realmente ya empiezan a venir este tipo de cosas al fútbol de Costa Rica y no nos escapamos de la realidad, y esta es una de esas, ¿verdad? Así que el tema es muy, muy interesante. Imagínense ustedes todo lo que podríamos hacer, por ejemplo, si nuestros directores técnicos, digamos, lo que es el equipo técnico de nuestros equipos pudiera acudirse en este tipo de conferencias, ¿verdad? Aprender de ellos y que tengamos esas figuras ya que tal vez no en gran masa, como sí lo tienen los grandes clubes, pero al menos tener un recurso que sea el que nos ayuda con estos temas. Ya inclusive la FIFA lo ha dicho, o sea, en el Mundial de Brasil, por ejemplo, se utilizó por una razón muy específica, ¿verdad? En el Mundial de Brasil, obviamente la temperatura que iba a existir en ese momento iba a ser mucho más alta, entonces también se sabía que el 72% de los jugadores que iban a estar venían de países de Europa. Entonces, ¿qué hizo la FIFA? Bueno, se le instaló ciertos dispositivos a los jugadores para entender si su temperatura corporal realmente estaba acorde con la temperatura ambiente que existía en los partidos, y que así los mismos entrenadores pudieran llevar a cabo, digamos, este análisis. Por ejemplo, en el Mundial de Rusia se les dio a todos tablets para que pudieran también, bueno, en este caso sí era un poco más frío, entonces, pero igual se les dio tablets a todos los que eran los directores técnicos para que ellos tuvieran, digamos, mapeado qué era lo que estaba sucediendo en el campo de juego. Entonces, inclusive ya la misma federación está tratando de mover esto, ¿verdad? Definitivamente creo que es algo necesario. Bueno, y el caso de Qatar también viene el extremo, ¿verdad? Temperaturas altas, por eso se va a jugar. Correcto. En esta época atípica de un mundial, ¿verdad? Y ya Qatar lo prometió, ¿verdad? Qatar dijo, nosotros vamos a crear estadios de último mundo, o sea, de topes de tecnología, donde estamos totalmente seguros que este análisis de datos, la parte de las cámaras, canchas inteligentes, ahí viene, digamos, ya un modelo que es un poquito diferente, es algo más técnico, pero el tener de las cosas, que al final son estos pequeños dispositivos que andamos por ahí, que ponemos en la bici, que ponemos cuando corremos, estos relojitos, ¿verdad? Todo eso al final envía, y aunque tal vez el público piense que nunca ha utilizado Analytics o la parte de análisis de datos, sí lo hace, ¿verdad? Si usted tiene un relojito que al final anda corriendo y te da ahí qué fue lo que pasó en la corrida de 1 hora, ya usaste Analytics, o sea, al final el análisis de datos lo vemos en varias partes de todos los deportes, entonces en realidad no estamos ajenos a ello, pero en el fútbol específicamente nos puede entregar muchísimo, ¿verdad? En este tipo de conferencias anuales, ¿solo llegan entrenadores o también llegan gerentes con otro perfil que no estén dentro de la cancha? Sí, siempre hay, digamos, gerentes porque ellos están metidos mucho en la estrategia, ¿verdad? Si usted está en un equipo y usted tal vez a las charlas más técnicas, que es donde se desarrollan ya la parte de cómo matemáticamente y estadísticamente se lograron esas cosas, ¿verdad? Que son, digamos, temas más técnicos, tal vez ahí no, pero también tiene la parte de la conferencia donde están los modelos y tendencias de mercado que hay, ¿verdad? Que eso obviamente a la parte gerencial le interesa muchísimo. Entonces, digamos, es importante rodearse de esto porque al final, entre más estemos, digamos, relacionados con este tipo de mecanismos, metodologías y nuevas tecnologías, pues al final nos aseguramos un poquito más, en un porcentaje más alto, el poder triunfar en este tipo de negocio que es el fútbol, ¿verdad? Entonces, realmente desde un aspecto deportivo y también gerencial, entonces muy importante eso. Pasó, por ejemplo, como anécdota, digamos, interesante, como en el caso tal vez que no se sabe mucho, pero digamos en el caso de Mbappé, una de las 2 empresas más grandes que realizan este tipo de análisis de datos, que son la parte de Media Coach y Origami Sports, en este caso la de Mbappé es de Origami Sports,
realmente supo desde los 16 años que Mbappé iba a triunfar, ¿verdad? O sea, ellos analizaron que de ahí, desde que tenía 16 años, a 3 años iba a ser un superjugador. Al final, ¿sucedió o no sucedió? Ya ustedes saben la respuesta, ¿verdad? Es algo que se dio y se proyectó con puros datos y que una empresa lo tuvo en su momento y dijo, este jugador va a ser un superjugador, y al final se logró. He escuchado términos hoy día de que los nerdos están manejando el deporte, porque son matemáticos, porque hay gente que estudió estadística, incluso psicólogos que nunca han pateado un balón, ¿verdad? O han tenido alguna práctica del deporte. ¿Es bueno, es diferente o no es tan conveniente para el deporte? Mira, hay todo un tema con eso, es algo súper grande, hay una parte grande digamos, de lo que es el sentir de la gente de que, bueno, que no deberíamos estar metiendo tanta tecnología en el deporte, que lo bonito de esto es que haya digamos, esa libertad. La esencia del fútbol. Sí, en realidad, porque al final, digamos, el error de uno al final va a ser el triunfo del otro, y bueno, eso es lo bonito, que el árbitro se equivoque, por ejemplo. Estas tecnologías nos permitirían perfectamente hacer un mapeo de la cancha y no tener un árbitro, por decirte algo, pero ¿qué pasa? Al final, la vivencia, que el árbitro se equivoque, que cree esa polémica y todo eso es lo rico del fútbol, ¿verdad? Entonces, bueno, hay otra parte grande del opinar de la gente que dice que no, que sí, que deberíamos ir gestionando esto y que deberíamos ir mejorando en cuanto a la parte tecnológica, cómo lo usamos en el fútbol. Pero bueno, es todo, digamos, una cuestión de opinión. Mi opinión personal es, digamos, si ya los grandes equipos de fútbol lo están haciendo, siento que hasta cierta medida nosotros deberíamos estar ahí, ¿verdad? Porque al final estamos desaprovechando una oportunidad que por sí se está dando, y no dudo que en algún momento la FIFA vaya a hacer todo esto oficial y al final se vaya a poder, va a ir poco a poco, estamos en pañales todavía en cuanto a inteligencia artificial y otros tipos de ciencias, pero creo que se puede dar y hay que prepararse. Algo muy importante es que yo siento que no todo el mundo que está en este campo debería ser un matemático, un estadístico. Yo siento que la gente también que ha practicado fútbol toda su vida, que es un excelente director técnico, esas personas tienen todas las cualidades para poder aprender, tal vez no tan en alta medida la tecnología, pero sí por lo menos a entender qué es lo que entregan estos datos, porque al final, si yo soy una persona que estoy consciente qué es lo que necesito, puedo ir a mi departamento de análisis de datos y pedirles exactamente qué es lo que ocupo, claro. ¿verdad? Entonces soy más efectivo, al final yo sé qué es lo que necesito ver. Entonces siempre tiene que haber un entendimiento muy, muy importante en ese sentido. Utilizar esa herramienta y apoyarse, no quiere decir que o rechazar las nuevas corrientes, ¿verdad? Claro. Sino tratar de readaptarse a ese tipo, y más en tiempos de pandemia, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cómo lo ves, José? Yo pienso que estamos, vamos a ver, tenemos nuevas generaciones, ya ahora la gente piensa diferente. Sí. Definitivamente. Los que somos más viejillos nos vamos haciendo cada vez más viejillos y posiblemente eso pasa, se renueva la dirigencia, se renueva todo se va renovando. Hay que pensar en que los muchachos de hoy en día piensan diferente, que son potenciales clientes para el negocio del fútbol y no escapa al tema de administración. Yo pienso que los cambios se van a empezar a dar. Yo creo y sueño con que poco a poco se vaya capacitando la gente y vaya entendiendo de que las nuevas estrategias, las nuevas tendencias de aplicación de uso de datos y tecnologías en el fútbol son una realidad, y definitivamente creo que esto ha sido una conversación muy, muy provechosa, definitivamente, para los que nos gusta todo lo que es el tema del negocio del fútbol, siempre traducido desde el punto de vista financiero, definitivamente. Claro. Alejandro, no sé si quieres agregar algo, algún otro caso específico de algún atleta que conoces y que está aplicando muy bien la tecnología, o alguna empresa que está... Mira, sí, estas dos empresas, como te digo, están haciendo cosas increíbles. De hecho, hay todo un tema, por ejemplo, en tendencia ahorita de cuáles son las mejores, digamos, las mejores estrategias del fútbol para utilizar, ¿verdad? Ya habíamos hablado de uno, pero ahorita se está desarrollando una gran cantidad de estrategias desde el punto de vista analítico, donde se mapean qué hacen los equipos, cómo se manejan, cuánto corren, hacia dónde van, cómo vienen. Bueno, la cantidad es totalmente increíble. Yo creo que en realidad la tendencia se va a dar, estamos frente al cambio, tenemos que, como quien dice, abrazarlo, ¿verdad? Un poquito,
que al final nos va a dar muchísimo. Aparte de eso, creo que, y es algo súper importante, es la capacidad que van a tener los equipos para desarrollar gente si es que así lo quieren, porque al final una persona que ha tenido 20 años en el fútbol o es experto o es muy bueno dirigiendo equipos, siento que es una persona que es clave para aprender de estas tendencias, Javier. O sea, sí, no desecharlo, realmente separarlo. Exactamente, no, más bien hay que agregarlo a esto porque él es una persona clave, es el que más entiende el fútbol y aunque seas un matemático y todo, son personas muy buenas en todos estos que estábamos hablando, inclusive en el OptaPro, hay personas que fueron y son excelentes directores técnicos y se convirtieron ellos también en parte del equipo de análisis de datos. Entonces, bueno, nosotros inclusive como empresa estamos tratando y tenemos ahí un par de ideas de desarrollo para deportistas y que empiecen a ingresar a este tipo y a ese mundo, pero creo que eso lo podríamos dejar ahí para otra ocasión en alguna conversación. Muy bien, José, ¿quieres agregar algo más para finalizar? No, la verdad, Alejandro, Javier, un placer haber tenido esta conversación muy interesante, la verdad que muy provechosa y nos da mucha ilusión a los que nos gusta el fútbol de lo que puede venir. Ojalá pudiéramos a través de muchos datos tener muchos Mbappés en el fútbol de Costa Rica, definitivamente. La verdad que el negocio del fútbol es una realidad y vamos hacia las nuevas tendencias, definitivamente. Alejandro, de verdad un agradecimiento, esperamos que no sea la última vez, muy interesante toda la información, el conocimiento que nos ha dado, creo que es también de mucho apoyo para los clubes, para los aficionados, para que entiendan cuáles son las nuevas tendencias que se están manejando a nivel mundial en el deporte y particularmente en el fútbol, así es que un agradecimiento y esperamos una segunda oportunidad para seguir conversando sobre la aplicación de la tecnología en el fútbol. Claro que sí, Javier y José, un placer, la verdad es que muy agradecido por el espacio y creo que sí, estar no solo al aficionado, sino al fútbol nacional, a que hagamos un poquito el cambio, tratemos de por lo menos ir viendo cómo agarramos esto, ¿verdad?, del análisis de datos para el fútbol nacional y que sea aún mejor. Muy bien, pues estamos llegando al final de un episodio más del negocio del fútbol, los esperamos la próxima semana, 7 p.m., jueves 7 p.m. y también los invitamos a que nos visiten en redes sociales. Muy bien, muchas gracias y que tengan una linda semana.